llevamos 2 años en los que no lo hemos podido hacer. De hecho, la última retransmisión de esta procesión fue la del 400 aniversario en el año 2019 y pues eso, damos gracias a Dios por poder volver a celebrar esta procesión del Santo Entierro, que no solo se celebra en Barbastro, sino que se celebra en muchos pueblos todos los pueblos de España y de Aragón. Para comentar esta procesión del Santo Entierro tenemos con nosotros al equipo habitual. Como os decía, tenemos con nosotros al equipo habitual, que lo compone don José María Ferrer. Buenas tardes, José María. Buenas tardes a todos. También está con nosotros un experto en cofradías, que es Enrique Padrós. Hola, buenas tardes. Y también ha venido hoy con nosotros, ya que no puede procesionar, Silvia Pero Padre, que es la presidenta de la Junta Coordinadora de Cofradías. Buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por esta invitación. Espero estar a la altura de las circunstancias, que vosotros sabéis mucho de esto de las cofradías de Barbastro. Seguro que estarás a la altura y más que a la altura. Pues ya tenemos en nuestro monitor, en nuestras pantallas, a la primera de las cofradías de esta procesión, que es la cofradía que normalmente conocemos como de la Burreta, y que el nombre, digamos, correcto, ¿cuál es? La cofradía es Cofradía de San José, que en principio pues no es una cofradía propiamente de Semana Santa. Fue fundada en el año 1955, está integrada por los trabajadores del gremio de la madera en un principio, pero en el año 1957 adquirieron este paso de Jesús, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, y se incorporaron al movimiento de Semana Santa. Ya hemos comentado también algún año que el origen de las cofradías era normalmente gremial, pero bueno, eso era el origen. Actualmente las cosas han cambiado. Como vemos, delante de la cofradía de San José abre la procesión, la cruz procesional, que cada año, ¿verdad, Silvia?, es portada por una cofradía distinta. No sé quién le toca este año. Sí, así es. Este año le toca a la cofradía de la Columna. Es la que abre la procesión este año, y también ha sido la cofradía encargada de hacer la oración antes del comienzo de la procesión en la catedral, a las 8 menos cuarto. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, la cruz es la del templo de salida, en este caso la Santa Iglesia Catedral. No es la de la cofradía en cuestión, sino la del templo de salida. Detrás de la cruz ya vemos ese grupo procesional compuesto por las sibilas, que van siempre encabezando la procesión detrás de esta cruz. Ya salieron el Domingo de Ramos también, y vuelven a salir en esta procesión general. Hay un texto bíblico que recoge de alguna manera este hecho. Dice el Evangelio que cuando se acercaban a Jerusalén, ya junto y cerca del Monte de los Olivos, Jesús mandó a 2 de sus discípulos diciéndoles: id a la aldea de enfrente, allí encontraréis enseguida una borrica atada, desatadla y traédmela. Y si alguien os pregunta, decidle que el Señor los necesita, que ya la devolverá. Y así fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la borrica, echaron encima sus mantos, Jesús se montó y la multitud extendió sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y detrás gritaba: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Bueno, nos damos cuenta con este relato que de alguna manera Jesús es el que dirige los acontecimientos, en el sentido de que no es una persona, pues eso, que no sepa vivir y que reciba las cosas pues a la fuerza porque le vienen impuestas,
ya se ve muy claramente a través de toda la pasión, incluso lo mismo que Jesús decide, sobre todo en el Evangelio de San Juan con mucha más claridad. Pero aquí también es Jesús el que dice a los apóstoles: id, haced lo que os voy a decir, lo hicieron, etcétera. Nos damos cuenta de esto porque es importante darnos cuenta de la libertad con que asumió Jesús todo el tema de la pasión. Cada cofradía va encabezada con su estandarte. Ya vemos en imagen el estandarte de la cofradía de San José, que lleva bordada la imagen precisamente de San José con el niño, como titular de la cofradía. Es la misma imagen que llevan ellos en su medalla y en su escapulario. Una cofradía es la de San José, que en la actualidad cuenta con unos 70 cofrades. Y su sección de instrumento, que es la más reciente de las cofradías, hasta el año 2014. Este año, como has comentado, José Luis, pues se celebra después de 2 años de parón. Todas las cofradías, ahora nos puede decir Silvia, pues han tenido pues mucha ilusión, pero también mucha preocupación por ver si podían responder a las expectativas que había creadas para este resurgimiento de la procesión después de la pandemia. Quizá esta que vemos en pantalla también sea una de las que peor lo ha pasado para volver a integrarse a la procesión, ¿no, Silvia? Bueno, en general yo creo que todas. Ha sido un poco de incertidumbre hasta última hora, porque después de 2 años pues la gente, esa vinculación a la cofradía, pues un poco nos ha pasado socialmente a todos, ¿no? Con nuestros grupos, igual en las cofradías, pues ha costado un poquito más, pero sí que es cierto que todas las cofradías hemos impuesto muchas medallas este año, o sea que sí que hemos tenido, son 2 años de parón, pero al final yo creo que, bueno, lo hemos visto durante toda la semana, Barbastro se ha llenado con sus cofrades por las calles. Sí que me gustaría apuntar, ahora que volvemos a ver las civilas desde la Junta Coordinadora, agradecer el trabajo que han hecho las catequistas, porque bueno, siempre es un poco un problema entre comillas, porque hay muchos niños en las cofradías, pero las civilas no pertenecen a ninguna cofradía, y entonces este año pues se les pidió ayuda a las catequistas y ahí las tenemos ayudando, acompañándolas, y han sido ellas las que se han encargado. Entonces, bueno, pues nuestro agradecimiento también desde la Junta Coordinadora a ese trabajo que han realizado para que puedan salir en la procesión tan guapas como las estamos viendo. También, como todos los años, acompañan al inicio de la procesión 2 miembros de la policía local, que están en este momento en pantalla. No sé si José María nos quería decir algo de lo que significan las sibilas, de aspecto profético o algo así. Por eso están vinculadas a la procesión, ¿no? Aunque tienen un origen pagano. Mira, me haces una pregunta que no sé responder del todo. Sí que tiene un origen pagano, como decías, y entonces en relación con las procesiones, yo no sé exactamente lo que significa. Entonces sí que a lo mejor lo sabes tú mejor, si es que sabes algo, y aunque tenga que reconocer que no me doy cuenta, yo los he visto siempre, también es verdad. Y lo que decía Silvia es un detalle interesante, esas sibilas no pertenecen como miembros a cofradías, entonces van aparte y por eso a veces ha costado más. Y este año pues ha habido un esfuerzo en las catequesis de los niños y de las niñas para esto. Pero bueno, Enrique, si entiendes un poco más de lo de las sibilas, pues a lo mejor dices algo y nuestros oyentes lo agradecen. Están incorporadas desde siempre a la
la procesión general de Santo Entierro. Las pocas imágenes que tenemos de la procesión de antes de la guerra ya estaban allí. Hay una foto con las sibilas y los estandartes marcando qué nombre tiene cada sibila, ¿no? Y es un poco lo que te he dicho, eran personajes de la antigüedad cuyas se les atribuye profecía hasta que también tienen que ver con el Salvador, ¿no? Con la resurrección del Salvador. Los profetas de alguna manera anticiparon la venida de Cristo para el pueblo de Israel, como decías, una especie de profecías, y las sibilas, que sí que son del mundo pagano, también se les representan con dotes de adivinas, y de alguna manera todo el mundo espera la redención. Por eso, pues esas profetisas antiguas o esas adivinas antiguas, las sibilas, lo que anunciaban era también la salvación, era también la redención, no entendida como nosotros la entendemos, sino como salvación necesaria. Y en ese sentido sí que cabe el pensar, bueno, pues también el mundo pagano recibe la redención, también el anuncio de las antiguas profetisas paganas buscando una salvación se recoge en este sentido de las procesiones cristianas. Y como dice Enrique, desde siempre han estado. A lo mejor la idea más exacta sería decir eso. Mira, todo el mundo espera salvarse, se espera la salvación. Pues también las antiguas profetisas o adivinas lo anunciaban. Y se recuerda con este nombre de sibila y con nombres, como veis, griegos en los pequeños estandartes que portan las niñas. Es un paso que se puede ver en muchas ciudades españolas porque, como bien dices, está hecho en la Fábrica de Arte Cristiano de Olot y la composición se ve repetida en muchas ciudades. De los pasos de misterio de Olot, este fue el último que se adquirió, el más moderno. Bueno, y la panorámica que vemos del coso, vemos que está bien lleno este año, quizá de los años que más, ahora al inicio de la procesión, según mi recuerdo. Yo creo que durante toda la semana los barbastreses se han echado a la calle apoyando a las cofradías y también los visitantes. Hay mucha gente en las calles y yo creo que que tenemos que estar muy contentos porque al final no deja de ser un reconocimiento también al trabajo que realizan las cofradías y la Junta Coordinadora. Pues sí, es que Barbastro, pues la producción que somos, años, después de estos 2 años que hemos comentado de parón, yo creo que no se puede pedir más. La verdad es que también hace una tarde que acompaña muchísimo la temperatura, que la gente salga a la calle. Y igual que nosotros, los integrantes de las cofradías, teníamos ganas de salir a la calle, yo creo que también la gente pues tenía ganas de salir a la calle, de ver procesiones y de acompañar.
hábito granate. Es el que llevaron siempre la cofradía de San José desde que adquirieron el paso, ¿vale? Y primero solamente eran los integrantes del paso, pero como ves, ya detrás tienen la sección de instrumentos, que como tú has dicho, es la benjamina de la Semana Santa barbastrense. Delante de la sección de instrumentos, como en todas, vemos que lleva su banderín, que detrás, aparte de la imagen titular que va delante, suele ir siempre el año de la fundación de la banda en cuestión. Hemos comentado que no tenemos ningún experto digamos, en temas artísticos, pero el paso que contemplamos nos evoca a lo luminoso del Domingo de Ramos. Los tejidos que visten los balcones, a la gente alegre y llena de esperanza, a niños grandes jugando, a niños pequeños en brazos de sus padres. Nos recuerda ese Domingo de Ramos que, como comentábamos anteriormente, también este año se notó muchísima más gente en la plaza del mercado, lo mismo que estamos comentando ahora de este recorrido que podemos ver en imagen. También el pasado domingo hubo muchísima gente en la bendición en la plaza del mercado. Del Santo Entierro, el que ha abierto la procesión, en la que nuestro Señor Jesucristo pues le estamos acompañando en esta tarde por las calles de Barbastro. Señor Jesucristo en su pasión y muerte, pero tenemos la vista puesta también en la resurrección, que celebraremos en la noche de Pascua, en la vigilia pascual. Sí, evidentemente el sentido de la procesión del Santo Entierro no se concluye evidentemente con el Santo Entierro. Se concluye con que Jesús, según nuestra fe, murió de verdad, fue sepultado, como dice el credo, y resucitó. Y esa es la fe completa de la Iglesia, que murió, fue sepultado y resucitó. La vista nuestra, la esperanza nuestra está en la resurrección. Y por eso los mismos evangelios se empezaron a escribir desde la pasión y la resurrección. Todo lo demás, pues de alguna manera, completa lo que hizo Jesús muriendo y resucitando. Y ya tenemos en imagen a la segunda cofradía de esta procesión, la cofradía de Nuestra Señora de la Merced, encabezada con su bandera y con los estandartes y con la bandera y con los penitentes de vela, que son los que van encabezando su procesión. Aquí distinguimos diferentes túnicas, ¿no?
distintos colores en esta cofradía. Los penitentes de vela o de luz, que llevan la túnica, el capirote y los guantes blancos con la capa azul celeste y el cíngulo azul. Bueno, todos llevan el escapulario de la Merced y la medalla de la cofradía. Y los portantes, que vemos ahí un poquito más lejos, pues tienen la túnica, el capirote y o el tercerol y los guantes blancos. Solamente llevan azul el cíngulo. Y luego la sección de instrumentos que veremos después, pues también lleva la túnica azul con el tercerol blanco y con el escudo de la Merced. Además de los romanos, que van de rojo, ¿no? con la armadura. Los colores azul y blanco que llevan esta cofradía, pues evidentemente hacen relación a la Virgen. Son los dos colores con que se significa a la Virgen, ¿no? Ellos tienen como titular a la Virgen de la Merced. Ya vemos el paso del prendimiento. De este paso sí que hay naturalmente texto bíblico y de alguna manera pues recoge, leo brevemente lo que el texto bíblico nos dice. Dice que Jesús fue primero al Monte de los Olivos a orar. Su oración allí fue tan dramática que llegó a sudar sangre del sufrimiento que sentía al ver que se acercaba esa hora, que él sabía la hora de su muerte y de la pasión que le iba a preceder. Estuvo rezando. Los discípulos más cercanos a él, Pedro, Santiago y Juan, no aguantaron el tiempo de la oración, se durmieron. Algún evangelista, pues para amortiguar eso dice, es que estaban muy cansados, se caían de sueño. Bueno, Jesús el que rezaba, pero llega un momento en el que les dice, pues mira, ya podéis dormir y descansar. Otra vez ese Jesús que se sobrepone y que dirige los acontecimientos y les dice, mirad, está cerca la hora y el Hijo del Hombre, que es un apodo bíblico para llamar al Mesías, al Salvador, va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Y entonces dice el Evangelio, todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, mandado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que yo bese, ese es, detenedlo. Después se acercó a Jesús y le dijo, salve, maestro, y lo besó. Pero Jesús le contestó, amigo, ¿a qué vienes? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo. Tras el prendimiento o beso de Judas, ya vemos, como ha dicho Silvia, la Guardia Romana, y tendremos que comentar, sin duda, una de las novedades de este año de la Semana Santa, como es la adquisición por parte de la cofradía de Nuestra Señora de la Merced de un nuevo paso, que lo estamos viendo ya detrás, como decía, de la Guardia Romana. Luego lo veremos más en detalle. También no hay que pasar por alto que detrás del paso va un grupo de penitentes. Antiguamente, pues detrás de los pasos se solían ver personas ofrecidas que hacían penitencia detrás de los pasos, ¿no? Esta costumbre pues ahora ha disminuido bastante, pero todavía en algunos pasos, como en este caso, se pueden ver. La Cofradía de Nuestra Señora de la Merced fue fundada en el año 1947, por lo cual este año está celebrando su 75 aniversario de su fundación. Ha sido una bonita coincidencia que justamente en este 75 aniversario va a estrenar ese paso que ahora mismo vamos a ver, que es la novedad, una de las novedades de este año, que es el paso de nuestro Padre Jesús cautivo. Fue bendecido
el domingo de Pasión, el día 3 de abril, en la iglesia de las Madres Capuchinas, en la ceremonia que la cofradía celebra de la imposición de medallas todos los años en esa misma fecha. El paso del cautivo pues representa ese momento en que Jesús, después de ser apresado en el huerto de los Olivos, que hace referencia a este primer paso de la cofradía, pues es pasado por todos los sumos sacerdotes y las autoridades romanas antes de que Pilato declara la sentencia de condenación a muerte, ¿no? Digamos que entre esos dos momentos Jesús está cautivo, preso, falto de la libertad. El paso de Jesús cautivo ya no es de Olot. Es un paso que ha realizado una escultora gaditana que se llama Ana Rey, que es de reconocido prestigio ya porque me parece que en el año 2018 fue declarada de la mejor escultora con un premio y todo que tuvo. Sí, como decía ahora Enrique, pues este paso hay que leerlo un poco en el sentido del fondo del acontecimiento. Cuando uno escucha la palabra cautivo, pues claro, parece que piensa en la cárcel, parece que piensa en que uno pues está cautivo en la cárcel. No aparece en el Evangelio esa idea de Jesús encarcelado o Jesús sin cautivo en ese sentido, pero evidentemente cuando lo prenden pierde su libertad, de alguna manera la libertad física me refiero, pierde su libertad y entonces queda cautivo hasta que es condenado por Pilato, y sigue todo ese momento en el que va del sumo sacerdote al otro, que va de un sitio a otro, que lo llevan, que lo traen. Es como si estuviera cautivo porque no tiene la libertad física de poder hacer lo que una persona quiere, sino lo que le están mandando a hacer. Sí que de alguna manera es cautivo, y en ese sentido se puede entender perfectamente este paso del cautivo. Además, Enrique nos puede contar que alguna tradición en las procesiones de Semana Santa, si no de Barbastro, de otros sitios, aunque también aquí había un precedente parecido, existía de esto del cautivo. Contar un poco la historia del cautivo nos la va a contar, que además es muy instructiva. Sí, el día de la bendición del paso, pues ya podemos decir que de dónde era el origen de esta devoción del cautivo, ¿vale? Que viene del norte de Francia en el siglo XVII, porque allí cayeron prisioneros del rey de Marruecos, pues muchos españoles y muchas imágenes sagradas. Y fueron la orden de los trinitarios descalzos quienes pagaron el rescate, porque tenían la función y la obra social de la redención de cautivos de las personas que estaban presas y de las imágenes. Había una imagen del Nazareno y con este hecho pues pasó a ser llamado rescatado o Jesús cautivo. Después esa imagen vino a la península y se propagó la devoción de Jesús cautivo después de este hecho, llegando pues a Madrid, donde se tuvo lugar la procesión de cautivos de todos los presos que se habían rescatado de este hecho. Y los monjes trinitarios descalzos pues adquirieron esta imagen de Jesús cautivo como patrón de ellos y la tenían puesta por todos sus conventos, ¿no? Por describir un poquito la figura, es una figura de 1,80 m de altura, con las manos maniatadas, de madera de cedro policromada mate y vestida con una túnica blanca. Las potencias que podemos observar son del orfebre María Brihuega Jiménez, realizadas en metal, bañadas en plata y cinceladas a mano. Lo de la túnica blanca tiene el sentido de que en el momento en el que Pilato manda a Jesús a Herodes, al darse cuenta de que era Galileo y estaba Herodes en aquel momento en Jerusalén, pues lo mandó a Herodes. Y Herodes, dice el Evangelio, que se alegró mucho porque había oído hablar de Jesús, que hacía milagros, y dice: ahora delante mío hará algún milagro
y yo pues me voy a entretener con este preso. Realmente Jesús, que conocía mejor que nadie a Herodes, no le hizo ni caso. Le hizo un montón de preguntas, no le contestó ni una ni media y estuvo absolutamente en silencio. Y Herodes entonces lo despreció y como signo de gran desprecio le puso un traje blanco, pero además dice algún texto que deslumbrante, como para decir, pues mira, ya que no me quieres tú contestar, ya te desprecio yo vistiéndote de blanco, como si fueras un rey, como si fueras, yo qué sé, lo que se le ocurría a Herodes. Pero sí que dice el Evangelio que le puso un vestido blanco, y esa es la figura que lleva el cautivo, una túnica blanca. Ahora podemos ver la sección de instrumentos que antes comentábamos cómo iban vestidos, ¿no? Que ellos van vestidos con esa túnica azul y el tercero el blanco. Esta sección de instrumentos ya tiene instrumentos de aire, las cornetas, ¿no? Que también las iremos viendo en otras secciones. Despedimos a esta cofradía de Nuestra Señora de la Merced con su apreciando, contemplando su sección de instrumentos. Detrás de las velas de cierre de la Cofradía de la Merced ya podemos ver el estandarte de la tercera cofradía de esta procesión, que es la Cofradía de Jesús atado a la columna. Este acompañamiento que estamos haciendo a Jesucristo en su día, digamos, en estos días de pasión, pues estamos siguiendo con las cofradías de manera cronológica este acompañamiento en su pasión. Ya hemos comentado alguna vez que estas procesiones generales del Santo Entierro, que transcurren, como acabas de decir, de manera cronológica, no están extendidas por toda la geografía española. Es más bien por el norte donde tienen lugar. Estas son una gran diferencia de las del sur, ¿no? Que las del sur son todas procesiones particulares de las cofradías y en cambio aquí pues tenemos como principal precisamente la procesión del Santo Entierro, donde participan todas las cofradías. Esta cofradía pues tiene su sede en la iglesia de San José, en la zona más nueva de Barbastro, y tienen su procesión particular el Jueves Santo, la tarde del Jueves Santo. Ya podemos ver cómo van vestidos
Los penitentes y la sección de instrumentos van con túnica blanca, capirote y guantes también blancos, y se completa con una capa y cíngulo granate. Los portantes, que ya los vemos ahí un poquito al fondo, llevan túnica granate y tercerol y cíngulos blancos. Los penitentes de vela, que solemos llamar el atributo de esta cofradía, veis que es un farol. Este año también hay una novedad dentro de esta cofradía, que es que han cambiado la cruz in memoriam, es nueva la que estamos viendo, procesiona por primera vez este año. También nos viene un poco al hilo de comentar un poco qué son estas cruces in memoriam, que pues también son comunes en las cofradías de las tierras de Aragón principalmente, y son donde quedan inscritos los hermanos que han fallecido. De manera que se suele decir que, aunque hayan fallecido, siguen procesionando, figurando sus nombres en estas cruces in memoriam. Este paso de Jesús atado a la columna se refiere particularmente a los azotes que recibió atado a la columna. Y sí que dice el Evangelio que Pilato no estuvo nunca convencido de que Jesús tenía motivos para ser condenado. Siempre quiso liberarlo. Y llegó un momento en el que les decía que yo no encuentro ninguna culpa en él, pero oía que gritaban que lo tenía que crucificar, que preferían incluso a Barrabás que a Jesús. Y en un momento, pensando Pilato que se volverían un poco más benévolos con este Jesús, pues les dijo: pues mira, yo no encuentro culpa en él, le voy a dar un escarmiento y lo soltaré. Lo voy a azotar, voy a mandar a azotar, y a ver si así lo presento. Y así lo presentó, azotado, totalmente herido, y aún así volvieron a gritar: crucifícalo. Bueno, pues ese fue el momento en el que Pilato, por ver si se enternecían un poco los acusadores, dijo: lo voy a mandar a azotar, saldrá pues muy mal de allí, y a ver si cuando lo presente dicen: vale, pues ya es suficiente. Pero cuando lo presentó volvieron a decir: crucifícalo. Esa fue verdaderamente la dureza de las personas que gritaban esa muerte de Jesús. Pues fue azotado por los esbirros de Pilato. La imagen de Jesús atado a la columna es una escultura de Francisco Bretón, una de las 4 que tenemos aquí en Barbastro de este autor. Y esta imagen en concreto pues es del año 1947, por lo cual también son los 75 años de procesión de esta imagen. Escuchamos también el sonido de... Antes hemos visto un primer plano, cuando hablaba José María, del macero, uno de los puestos también de cierta relevancia en la cofradía, que es el que dirige de alguna manera los movimientos del paso. Es también otra característica, ¿no?, de Barbastro Silvia, que todos los pasos son llevados a hombro y van a golpe de maza todos los portantes dirigidos. Así es, una de nuestras características es esa, que todos van a hombros, ninguno va a ruedas y todos van a golpe de maza dirigidos. No, bueno, en otros sitios estamos acostumbrados a ver campanillas o llamadores, y en este caso en Barbastro todos son a golpe de maza. Para mí el golpe de maza más significativo que recuerdo fue cuando se hizo la primera vez que se hizo el finalizar de la procesión en la Plaza del Mercado, que se hizo un absoluto silencio
y solamente se oía el golpe de la maza que marcaba el inicio del sepulcro. Y la verdad es que sobrecoge ese golpe con el fondo del silencio. Yo creo que hay sonidos que en el silencio de la plaza del mercado, al finalizar el Santo Entierro, nos conmueve, ¿no? Esa maza que tú dices, o la campanilla del... Yo siempre digo que la campanilla del sepulcro es un sonido que marca el final de esa procesión, que nos estremece a todos. Son signos que pasan a representar más que signos, ¿no? Así es. Vemos las cornetas de esta cofradía. Creo que es la cofradía que más cornetas este año ha tenido su sección de instrumentos, y además que suenan espectaculares. Es el instrumento que mayor dedicación tienen que dispensar, ¿no? Porque no es tan fácil. A mí que me suene parece bien. Complicadísimo tanto hasta el tambor, pero sí, la verdad es que yo creo que es muy complicado saber hacer sonar la corneta. Yo creo que la mayoría de ellos además son muy perfeccionistas, quieren que les salga todo muy bien, si no, no están contentos. Y además es que son sonidos que son únicos, y que si a alguien se le va ese sonido, pues se nota muchísimo, ¿no? No es como que un tambor se descuadre, sino que la corneta aún se nota más. Y detrás de la sección de instrumentos vemos al segundo paso de esta cofradía, que es la Virgen de la Esperanza. La Virgen de la Esperanza, que fue adquirida por esta cofradía en el 2015, y el autor de esta preciosa talla es Darío Fernández. La imagen, que como antes comentaba Enrique, está, como tienen su sede en la iglesia de San José María, pues está allí expuesta al culto y podemos visitarla. También está tallada en madera de cedro, policromada según las técnicas tradicionales. Es una imagen preciosa. Y ya llegamos al ecuador de la procesión, porque ya vemos en nuestras pantallas el estandarte de la siguiente cofradía, la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. En esta cofradía, Silvia, sí que el hábito es igual para todos. Sí, aquí es de color morado con el cíngulo amarillo atado al lado derecho, y podemos ver el escapulario amarillo con el escudo de la cofradía. Aquí no hay distinción. Detrás del estandarte, como siempre, los penitentes que llevan distintos atributos. Vemos que hay farol y también cruces. Son los más jóvenes los que inician después del estandarte. Los niños, que yo creo que es una característica de esta Semana Santa, que hemos visto mucho niño pequeño en todas las procesiones. Eso quiere decir que tenemos futuro. Hay relevo. Eso es. Una cofradía fundada en el año 1944. En sus orígenes muy vinculada al barrio de San Hipólito, ya que sus imágenes se encontraban en el desaparecido convento de las Claras. Y fue también pionera en incorporar a las mujeres a sus órganos de gobierno.
Podemos decir algo en relación con lo de Nazareno. El Evangelio dice concretamente que Jesús, después de que el acontecimiento ese de que se perdió en el templo cuando lo llevaban sus padres, dice, y bajó a Nazaret. Nazaret era un pueblo pequeño de la provincia de Galilea, una especie de provincias, diríamos hoy en nuestra geografía, que además no era precisamente Galilea la más estricta en el judaísmo, sino más bien diríamos una provincia no excesivamente pura de cara a los parámetros de lo que era el judaísmo más tradicional. Y Nazaret era un pueblo tan pequeño y tan insignificante que cuando le dicen a uno de los discípulos que han encontrado a Jesús que viene de Nazaret, pregunta, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Porque verdaderamente Nazaret tenía muy poco de nada, era un pueblo insignificante, hasta el punto de que no se nombra nunca en ningún libro bíblico. En todo el Antiguo Testamento aparece nunca el nombre de Nazaret. Esto nos está indicando de alguna manera que Jesús en toda su vida elige lo último como signo de salvación. Él se rodeará de gente muy sencilla, él vivió pobremente, él no ostentó nunca ningún título, él no quiso tener ninguna categoría social y ciertamente llegó a decir que los bienaventurados son los pobres. Y él vivió así. Y Nazaret era un pueblo pobre y María y José vivieron en Nazaret. Y el nazareno es indicativo de pobreza. Bueno, pues vale la pena que pensemos cómo los criterios del Evangelio Jesús los lleva al pie de la letra y cómo en realidad la palabra nazareno no está significando ningún título, sino está significando justamente la humildad. Ser de Nazaret es ser de un pueblo humilde y Jesús se conoce como Jesús el Nazareno. La talla de nuestro Padre Jesús Nazareno fue realizada también por Francisco Bretón y procesiona en Barbastro desde el año 1946. Es una talla de madera policromada y vestida que cuenta con varias túnicas de procesión, siempre de ese color, de color morado, con el cíngulo dorado. La imagen representa, como decíamos, a Jesús coronado de espinas y cargando con esa cruz. Y este manto de claveles, creo que son, que suele adornar siempre la peana del nazareno. Sí, ya se ha vuelto en una tradición, ¿no? Inicialmente pues eran también ramos de flores, pero ya hace bastante que se ha concretado siempre en este manto de claveles. Y ahora la sección de instrumentos que va detrás de la imagen titular. Todas las secciones de instrumentos, como ya hemos dicho antes, pues son las que invierten más tiempo porque quieren que sus sonidos sean pues lo mejor posible, ¿no? Y cada una pues se puede distinguir que tienen sus toques especiales. Sí, eso que este año con el momento COVID que vivimos en el mes de enero, después de Navidad, pues han empezado los ensayos mucho más tarde, en febrero y algunas incluso en marzo. Pero yo creo que no se les olvida, aunque ellos digan que sí, ¿eh? Yo creo que ha sido coger los tambores y las cornetas y volver al sonido perfecto, vamos. Este año, el día del pregón, pues no pudieron hacer la exaltación del tambor que estábamos acostumbrados otros años. Pero bueno, tocaron todos en la Plaza de Aragón, el toque de Barbastro, y también resultó bastante bien. Sí, también fue un momento de unidad, ¿no? De todas las secciones de instrumentos.
Es cierto que cuando se hacía la programación desde Junta Coordinadora había varios factores que nos hacían dudar de la realización de ese acto de exaltación. Uno era el momento COVID que estábamos viviendo en aquellos momentos, que las secciones no habían podido comenzar sus ensayos y que son muy perfeccionistas, como tú también decías anteriormente, y que quieren que la exaltación salga perfecta. Las obras de la Plaza de Toros, o sea, había varios inconvenientes ahí que al final decidimos que, bueno, que debíamos ser comedidos y este año pues hacer ese momento de unidad todos juntos con el toque de Barbastro en la Plaza Aragón y bueno, esperemos que el año que viene se pueda celebrar. Va avanzando un poco la procesión. Se va oscureciendo el tono, no solo porque se vaya oscureciendo la noche, sino porque los hábitos de las cofradías van oscureciéndose también en su color. A medida que vamos avanzando en la pasión, hemos pasado de unos colores más vivos a unos tonos más oscuros. Este color morado, ya sabes que pues hemos dicho otras veces, que es el color de la Cuaresma, es un color penitencial. Las cofradías de Semana Santa son cofradías penitenciales, pues un poco está indicando eso. Detrás de la cruz in memoriam que también tiene esta cofradía, vemos al segundo paso Nuestra Señora de la Amargura. Esta cofradía tiene su procesión particular en la noche del miércoles santo, precisamente con la procesión llamada del Santo Encuentro. Esa es la procesión del encuentro que se hace el miércoles con esta cofradía y en realidad ese encuentro de la Virgen con Jesús en el camino del Calvario no está relatado en los evangelios. Aparece en el Vía Crucis como signo de devoción popular. Posiblemente la Virgen seguiría a Jesús en ese camino del Calvario. Seguramente estaría presente en ese momento, tampoco lo sabemos porque su fe era tan fuerte que podía estar recordando todo esto desde su propia casa o en algún lugar cercano a Jerusalén, pero ese encuentro de la Virgen con Jesús no se relata. Está claro que todo el camino del Calvario Jesús pensaba en su madre, la madre pensaba en el hijo y eso está clarísimo, con lo cual un encuentro, diríamos, afectivo, interno, espiritual, lo hubo. Y ya ha parado delante mismo de nuestras cámaras el tercer paso de la cofradía, que es la Verónica. Es otro paso del escultor Francisco Bretón, es el último que hizo para Barbastro en el año 1950, fue el segundo que adquirió la cofradía. Y quiero también hacer como un comentario que vale para todas. Ya vemos el adorno floral que lleva, las cofradías se esfuerzan mucho en que todos sus pasos estén muy adornados y ya vemos que todas se esfuerzan en tener la mayor decoración floral que sea lo más propia posible, ¿no? Y este paso en concreto va siempre distinto. Hoy lleva este adorno precioso, la verdad. Este es otro de los pasos, aunque ahora ya no lo vemos en la imagen, pero ya lo hemos visto, otro de los pasos de tradición popular. Tampoco aparece en el Evangelio que una mujer saliera del grupo, lavara el rostro de Jesús, se le quedara grabado el rostro, la imagen, pero es una posibilidad también. Hay mujeres tan valientes que pudieron ser capaces de salir de la fila y hacer eso. Bueno, la idea es esa, que alguien se atreve a limpiar a Jesús ese rostro ensangrentado. La palabra Verónica significa verdadero icono. Icono, como sabemos, significa imagen, entonces verdadera imagen. Esa es la palabra Verónica, verdadero icono, verdadera imagen. Es haber dejado en el lienzo la verdadera imagen de Jesús.
cierra esta cofradía un buen grupo de penitentes, de hermanos de vela. Pues como han dicho antes Enrique y Silvia, es cierto que son muchos los momentos, no solo en esta procesión general del Santo Entierro, sino en las particulares, que las emociones pues fluyen pues, en el acompañamiento a Jesús, a su madre. Un Jesús que fue rechazado en su época y llevado hasta la cruz, pero es que hoy en día también seguimos rechazando a Dios muchas veces, y en nuestra sociedad individualmente también estamos como hace 2000 años en muchos casos. Ya vemos el estandarte de la siguiente cofradía. Ya, como tú comentabas, José Luis, las tonalidades de las túnicas ya van cambiando, cada vez más oscuro. En este caso estamos ante el estandarte de la Hermandad del Santo Cristo de la Agonía y Nuestra Madre Dolorosa, que tiene su sede en la iglesia de los Escolapios de Barbastro. Detrás, como hemos visto también en las anteriores cofradías, los penitentes más benjamines. Sí, como comentábamos anteriormente, este año hay mucho niño pequeño y ahí los podemos ver, bueno, que para ellos pues la procesión es un divertimiento más. Pero hay que decir que también van bastante bien, ¿eh? Sí, muy formales sí. todos. Son muy graciosos. Hay algunos muy pequeños. Eso quiere decir que la familia es cofrade, ¿no, Silvia? Cuando hay cofrades tan pequeños es que el padre y la madre han tenido mucho que ver en eso. Sí, cuando son tan pequeños sí, pero yo siempre digo que están las dos opciones, ¿eh? Que los niños son porque los padres o los abuelos son, pero también los padres que nos hemos hecho porque nuestros hijos se han hecho, ¿eh? Que ese es mi caso, que la tradición familiar va al revés en este caso, ¿eh? Aquí vemos, bueno, pues los pequeños que no llevan capa ni llevan capirote hasta los 12 años y entonces, bueno, pues llevan hábito negro con el escapulario blanco y cíngulo blanco. Y luego pues sí que ya veremos a los penitentes más mayores pues también con la túnica negra, con la capa blanca, con el escapulario, con ese borde negro y capirote negro con el anagrama de la hermandad. Que aquí los más pequeños lo llevan en el escapulario. Silvia, ya que te tenemos este año aquí, quizá tú seas la mejor para explicarnos esa banda que cuelga arriba del estandarte, qué significa, porque no estamos acostumbrados a verla. Sí, esa banda es de un hermanamiento que se realizó hace 4 años con la Cofradía del Prendimiento de Zaragoza. La Cofradía del Prendimiento de Zaragoza es también Cofradía Escolapia y tenemos muy buena relación, tanto en encuentros escolapios como en alguna ocasión que trabajamos juntos, y entonces ellos llevan el mismo lazo en su estandarte. También podíamos ver a los lados del estandarte anteriormente unos faroles que fueron bendecidos este año, que estaban ya para el 2020, igual que una cruz guía, y que no pudieron salir y han salido este año por primera vez. Se hizo la bendición el Viernes de Dolor en el mismo acto que la imposición de medallas. Ahora que se ve pues ese estandarte solamente por cultura,
No sé si os dais cuenta que abajo pone como unas letras como una M y una P, una O y una Y, que no son tales, son letras griegas, que significa, los escolapios se llaman como nombre completo pobres de la Madre de Dios. Y Meter es la primera palabra y Ceú es la segunda en griego, que significa Madre de Dios. Es una manera de decir madre. En griego es la M es meter, la P, bueno, explicamos ahora eso, pero sí, ¿qué significa eso? Madre de Dios. Recordad los escolapios que tienen nombre propio, hermanos pobres de la Madre de Dios, tal como los fundó San José de Calasanz. Entonces en meter Ceú, que en griego es meter Ceú, en castellano es Madre de Dios. Que no sé si lo has comentado, Enrique, que esta cofradía escolapia se fundó, es el resultado de la fusión de dos antiguas y tradicionales cofradías precedentes en el año 2000. Tenemos dos fusiones aquí en Barbastro de cofradías y esta es una de ellas, ¿no? Provienen de la congregación de Nuestra Señora de los Dolores por una parte y del Santo Cristo de la Agonía por otra. Justamente empezó a formarse comenzando este siglo XXI y llegó a su formalización en el año 2010. Hay también la cruz in memoria que antes comentábamos en recuerdo de los hermanos difuntos. Y vemos ya al primer paso de esta cofradía, de esta hermandad, el paso que llamamos de la caída, que procesionó el domingo de Ramos por la tarde, la procesión llamada de las Tres Caídas, una procesión pues bastante nueva, ya que el paso es del 2015. Desde ese año tenemos esta procesión en Barbastro. Un paso de Francisco Javier López del Espino y, como bien decía Enrique, pues que la hermandad adquirió en el 2015. La imagen de la caída que representa la séptima estación del Vía Crucis, cuando Jesús cae por segunda vez. Pues aquí hay que decir lo mismo. Claro que es muy verosímil y muy posible que con el sufrimiento que llevaba Jesús desde la flagelación, desde la durísima oración en el huerto, etcétera, pues pudiera caerse de alguna manera en el camino. Y de hecho, de alguna manera por piedad le buscaron un apoyo cuando encontraron a un hombre que venía del campo, Simón de Cirene, y lo obligaron a cargar con la cruz porque veían que casi no podía llegar hasta el Calvario. Pero aunque sea muy verosímil que cayera en ese camino, el Evangelio tampoco relata esas caídas de Jesús, lo cual puede indicar que sí, pero no está en el Evangelio. Pero que los evangelios tampoco cuentan todo, cuentan lo que los catequistas que transmitían la palabra y los que fueron inspirados por Dios para escribir la palabra de Dios creyeron más oportuno. Pero de cualquier manera, como digo, lo de Simón de Cirene, el cireneo, ese sí que está claramente en el Evangelio. Vieron a Jesús tan cansado, tan agotado, que un hombre que venía del campo, que no contaba con eso, ni mucho menos, se encontró que lo obligaron a cargar con la cruz, sin darse cuenta de que estaba ayudando nada menos que al Hijo de Dios a la redención. Podemos ver ahí la peana que en ese año, en el 2015 que comentábamos antes, realizaron cofrades de, en concreto más uno, ¿no? Pero con ayuda de varios de los cofrades de la hermandad, que ahora en estos momentos las tres peanas han sido realizadas por grupos de personas de la hermandad, no solamente portantes, sino también de penitentes de la sección de instrumentos.
Ya sabemos, Silvia, que en esta hermandad la sección de instrumentos tiene mucho peso porque ha colaborado mucho en todas las actividades que se han realizado desde hace ya algún tiempo. Sí, es una sección de instrumentos muy numerosa y la verdad es que es una sección de instrumentos muy activa, no solamente en los ensayos, que como todas las secciones de instrumentos, lo que comentábamos antes, están meses y meses ensayando con el frío días y días, sino que también participan activamente en todo lo que es la preparación de las procesiones y de los demás actos de la hermandad. Ahora vemos las cruces penitenciales que también tienen en otras cofradías, pero ahora tenemos estas en pantalla que son las de la hermandad. Es un atributo, por decirlo así, muy normal en las cofradías de Barbastro, lo han tenido desde siempre. Quizá ha decaído un poco, pero esta cofradía continúa teniendo bastantes cruces penitenciales. Es una cofradía que tiene muchísimos atributos y entonces, bueno, pues este año han salido 3 cruces, hay veces que salen 4, pero sí, intentamos mantener esa tradición y que salgan las cruces. El guión de la sección de instrumentos y ya detrás de él la sección de instrumentos. Es una hermandad, como tú has dicho, muy activa porque se realizan 3 procesiones, además de esta que estamos viendo del Santo Entierro. Porque ya salieron el domingo, como hemos dicho, el domingo de Ramos con la procesión de las 3 caídas. Salieron la noche, a la madrugada del Jueves Santo con los 7 dolores. Han salido esta mañana con las 7 palabras y vuelven ahora a salir en la del Santo Entierro. La verdad es que es un esfuerzo. Un esfuerzo humano salir a la calle en 3 ocasiones y tantísima gente. Organizar una procesión, pues la verdad es que lleva trabajo. Pero el balance yo creo que este año ha sido muy positivo. Podemos estar contentos de esas 3 procesiones individuales que hemos realizado, igual que el resto de cofradías de la ciudad, que creo que ha sido un trabajo increíble el que se ha realizado. Yo creo que esa preocupación que decía al principio que había ilusión, pero tal vez la preocupación, ahora ya podemos decir que hemos salido satisfechos, ¿no? Yo creo que sí, que el balance tiene que ser muy positivo. Falta, bueno, acabar esta procesión y ya el domingo celebrar la resurrección, pero yo creo que el trabajo realizado por las 7 cofradías y la Junta Coordinadora ha sido muy importante. No es fácil porque son muchas horas de trabajo, simplemente las reuniones que tenéis en la Junta Coordinadora para que todo salga lo mejor posible. Claro, son muchos actos, no solamente son las procesiones, porque también la Junta Coordinadora organiza varios conciertos, exposiciones, charlas. Entonces, bueno, pues es un trabajo también muchas veces que no se ve. En lo que más se luce parece que son las procesiones, ¿no? Pero hay mucho trabajo detrás. Y es que las cofradías, como muchas veces hemos dicho o hemos anunciado, es cofradía los 365 días del año. Y en esa labor estamos y, bueno, pues decías antes que las bandas están muy implicadas en lo que se hace y todos los cofrades. Y bueno, el 400 aniversario en el año 2019 también se organizaron muchas actividades y se siguen organizando. Y es un trabajo el que llevamos a cabo en las cofradías o lleváis pues de todo el año prácticamente. Claro que se ve ahora más en Semana Santa, por supuesto, pero es todo el año el que estamos o el que estáis trabajando. Intentamos que así sea. Y ese eslogan Cofrade 365, que lo impusimos con el primer año que celebramos el Noviembre Solidario, con diversas actuaciones durante el mes de noviembre, pues solidarias. Ahora que nombras eso, Silvia, pues me viene a la mente lo de las obras sociales de las cofradías, ¿no? El día de la bendición del cautivo les decía yo a los cofrades allí, a los de la Merced principalmente, pues que no puede haber una cofradía sin obra social, ¿no? Es una cosa constitutiva de las cofradías desde sus inicios y la cosa tiene que ir por ahí. Una cosa es lo que vemos ahora, que efectivamente es una función, pero la obra social también lo tiene que serla. Es que si no, no tendría sentido. Si solamente nos limitamos a hoy, ¿no? Las cofradías pues no tendrían ningún sentido.
Y luego, bueno, aparte de la obra social, pues que también estamos dentro de una iglesia o de un colegio, como es el caso de la hermandad que tenemos ahora en pantalla, y tenemos que colaborar con ellos, ¿no? Con las iglesias donde tenemos nuestras sedes, con el colegio o el convento, intentar involucrarnos en las actividades de la unidad pastoral de Barbastro también. Yo creo que esa es la función que tenemos, es que si no, no tendría ningún sentido. A veces nos dicen que es que los cofrades no salen, y yo siempre digo que no los tenemos en el local de la Junta Coordinadora y los sacamos hoy para las procesiones. Que hay catequistas, hay gente que está en grupos de liturgia, hay gente, bueno, que gente súper comprometida, ¿no? Y que yo creo que eso hay que valorarlo. Estamos viendo los 7 faroles de las 7 palabras que preceden al Cristo. Cristo de la agonía, que la verdad es una talla también emblemática de nuestra Semana Santa barbastrense. Van a llegar ahora pues 2 pasos pues muy importantes para la Semana de Barbastro, muy emblemáticos. El primero de ellos es el Cristo de la Agonía, realizado por el escultor Francisco Bretón. Es el primero de los 4 que tenemos y, según han dicho gente entendida de los escultores de las obras modernas que tenemos, les llamó mucho la atención la fuerza artística y que tiene este paso. Y tenemos que decir que Enrique no lo va a decir, que hoy al mediodía ha sido invitado por la hermandad a dar el toque de honor al Cristo de la Agonía, justo casi aquí debajo nuestro, ¿no? En reconocimiento a ese trabajo, estudio y difusión que Enrique hace de nuestra Semana Santa barbastrense. Esto es una más cogido al BS, esto no vale. Pues ya que te tengo aquí, Silvia, quiero agradecerte a ti y en tu persona, a toda la hermandad, pues todas las delicadezas, todas las atenciones que habéis tenido conmigo y con mi familia, ¿no? La verdad que ha sido emocionante esta mañana porque yo le decía al vocal de comunicaciones que es el paso que más me impone por el momento que representa, ¿no? Porque es la donación total de Jesús en ese momento. Y es la verdad, es un paso imponente. Bueno, se ve más ahora en el primer plano los instrumentos, sección de instrumentos, pero detrás estaban esas farolas o esos faroles que contenían las 7 palabras, que es así que están claramente en el Evangelio, las 7 palabras que pronunció Jesús desde la cruz, que empezaron con Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y terminaron con Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Palabras que, como podemos ver, el hábito aquí es al revés, que antes comentábamos de los hábitos. Aquí la túnica es blanca y la capa es negra, igual que pasará con los 7 dolores. Son los 14 únicos penitentes que van al contrario del resto de la hermandad en lo que la túnica se refiere. Decía yo esta mañana cuando hablábamos de este tema que son como los clichés, ¿no? Un hábito es el cliché del otro. Así es. Ahora tenemos en primer plano la peana que decíamos antes del Cristo, ¿no? Que también es obra de un grupo de hermanos cofrades que podemos ver lo bonita que es. El Cristo de la Agonía es del año 1946 y creo que los faroles ya fueron también de ese año, aunque han sufrido varias restauraciones, ya salieron también acompañando esa procesión.
veces que hay alguna parte de estos faroles de las 7 palabras que es un poco de, bueno, pues que con el uso y esto sí que se ha tenido que reparar. Anteriormente llevaban vela de cera, lo cual con el movimiento salpicaba muchísimo la cera, los cristales, y son tan frágiles que se decidió poner luz LED para que los cristales no sufriesen, porque limpiarlos era muy costoso y nos daba miedo. La verdad es que impresiona la cara del Cristo de la Agonía. Si ahora cuando pase por debajo de donde están instaladas nuestras cámaras lo pueden enfocar, se van a dar cuenta. Normalmente desde la calle pues a lo mejor de a pie no se aprecia, pero desde la altura sí. Tiene la cabeza alzada, ¿no? Mirando al cielo como si estuviese lanzando un último suspiro. Sí que conmueve esa mirada. Es lo que te decía, ¿no? Ese es el momento de la donación total. Ya no puede más, hasta aquí he llegado, ¿no? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que es la 7ª palabra. Parece que es ese momento, ¿no, José Luis? Sí, con qué ternura pronuncia Cristo el nombre de su Padre, con qué confianza se pone en sus manos. Quien se abandona en manos del Padre nunca será defraudado. Sí, realmente es la última palabra de Jesús. Es decir, él no podía desconfiar del Padre, y por eso cuando termina es cuando dice, pues ya ahora sí que he terminado, y ¿dónde me voy a fiar? ¿Dónde me voy a confiar más que en mi Padre? Padre Dios, Hijo el Dios, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es decir, me encomiendo yo entero a ti. Bueno, siempre es un misterio poder entender cómo, siendo Dios, sufrió, porque era también verdadero hombre, y realmente pues esa humanidad de Jesús fue tan real que aceptó el sufrimiento y la cruz y la muerte injusta y todo lo que decimos como un signo de amor. No se puede entender la muerte de Jesús más que por amor. Cuando se ama a una persona se le van dando cosas, se le van dando cosas, se le van dando cosas, tiempo, afecto, regalos, interés, hasta que llega un momento que se dice, pues mira, ya no puedo darte nada más que la vida, y entonces sí que demuestro que te quiero del todo, ya te doy todo, la vida entera. Esto es lo que hizo Jesús con nosotros, la vida entera. Claro, es un gesto de amor supremo, y por eso pues lo único que conviene, lo único que deberíamos hacer es responder con amor al amor que Él nos ha tenido y nos sigue teniendo, y hasta Cristo resucitado, y nos sigue amando. Ahí está el primer plano que les hablaba antes, ¿no? Y como comentábamos, pues las peanas muy bien decoradas. Ahora se ha escuchado la maza, ahora que tenemos la sección de instrumentos un poquito más lejos, el sonido ese de la maza característico que comentábamos antes. Esto del INRI, que ahora se ve también, ¿verdad? Pues es el nombre latino que puso Pilato, lo puso en 3 idiomas, latín, griego y arameo, y entonces pues el INRI es el nombre latino, Iesus Nazarenus Rex Judeorum, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. El estandarte de la Virgen. Esta cofradía, aparte del estandarte principal, tiene un estandarte para el Cristo y otro estandarte de la Virgen. Este es el de la Recuerdan Virgen. También el origen de cada cofradía, Claro, ¿verdad? Exacto, recordando el origen de cada una de las cofradías. Y los 7 dolores que comentábamos antes, que llevan el hábito como las 7 palabras.
Y los 7 faroles que los representan. Eso es. Los 7 dolores de la Virgen. Bueno, y ahí se acerca el paso de la Virgen de los Dolores, que es también muy significativo para la Semana de Barbastro, para la Semana Santa de Barbastro. Es el primer paso, el más antiguo de todos. Ya procesionó por primera vez en el año 1939. No hay una fuente documental tajante, pero al final todos los testimonios orales convinieron en que era ese año, y efectivamente es así. ¿Y por qué fue el paso que se recuperó? Pues porque era un paso de mucha tradición y los barbastrenses lo quisieron tener cuanto antes. El ejercicio del septenario, que también afortunadamente hemos tenido este año, era un ejercicio de culto popular a la Virgen muy, muy numeroso y concurrido. ¿Desde 1815 o bueno, no sé si lo estoy De diciendo 1815 bien? fue cuando se creó la congregación antigua, ¿verdad? Aunque ya había los años precedentes, pues ya se trabajó en ese sentido, porque claro, la congregación no surgió de forma espontánea, pero sí, es un acto todo el siglo XIX y el siglo XX, el septenario de los Dolores ha sido importantísimo. También esta imagen de la Virgen de los Dolores tiene un trasfondo bíblico, es decir, no es que aparezca en la pasión en el momento este de la Virgen, pero todos recordamos que cuando Jesús fue presentado en el templo, pues a los 40 días de nacer estaban Simeón y Ana, y Simeón le dijo a la Virgen: mira, este hijo tuyo va a ser un signo de contradicción, será como una bandera discutida, y a ti una espada te traspasará el alma. Fue una profecía pues como signo de que el alma de María iba a tener un sufrimiento muy grande, porque iba a ser corredentora, iba a participar de los sufrimientos de la redención, y de ahí esa devoción tan grande que tenemos a la Virgen, porque de alguna manera colaboró estrechamente con la redención. Jesús tuvo un amor grande, total, a la humanidad, y María tuvo un amor total también a la humanidad. Luego en la cruz, una de las palabras de Jesús fueron a ella: ahí tienes a tu hijo, todos nosotros, y al hijo: ahí tienes a tu madre, para todos nosotros también. Cerrando esas hermanas de mantilla, que también están en otras cofradías y que afortunadamente pues ya se han puesto otra vez presentes, que hubo muchos años pues que no salía ninguna. Y ya el color se va oscureciendo del todo, José Luis, ya ves que es negro, porque ya está la muerte del Salvador presente. Así lo plasma esta cofradía que viene, que es la penúltima, la cofradía del Descendimiento. Sí, como decías, ya visten de negro, ¿no? Túnica negra a los portantes con cíngulo y guantes rojos, y por primer año tercerol en los portantes. Los penitentes túnica y capirote negros con cíngulo y guantes rojos también, con el escapulario, y igualmente la sección de instrumentos. Es así, luego se quedarán solamente sin capirote los niños, como tú decías antes, hasta los 12 años que no llevan, pero todos los demás hermanos de la cofradía van a ir con el capirote. Esta es una de las novedades también de este año, y lo vamos a ver en estas dos cofradías que faltan. También en primer término la cruz in memoriam de la cofradía, y tras ella pues los penitentes de vela, que en este caso también llevan farol. Una cofradía fundada en el año 1988 por personas allegadas al barrio del Entremuro y a la parroquia de la Catedral, a los que se unieron los portantes del Paso del Descendimiento. Un paso este que estamos viendo, que fue adquirido en el año 1948 por el Apostolado de la Oración. Efectivamente, ahí lo vemos avanzar majestuosamente como siempre. Este año pues más realza por ese motivo que hemos dicho del capirote, porque ahora instintivamente ya te se va la vista a la imagen, ¿no? No hay nada que te distraiga de eso.
Vemos también esos faroles característicos de la cofradía del descendimiento preciosos. Que también han sido restaurados y han hecho también el cambio de luces que tú comentabas para que no tengan tanto desgaste dentro con las velas. En este paso aparecen los dos nombres que sí aparecen en el Evangelio, José de Arimatea y Nicodemo, que eran de la clase de los fariseos, gente culta, gente que pertenecía a ese grupo, pero que eran discípulos de Jesús. Y se dice en el Evangelio que José de Arimatea en concreto pues no estuvo de acuerdo en la votación que debieron hacer para la condena de Jesús en el momento del Sanedrín de los jefes judíos. Bueno, pues José de Arimatea le pidió el cuerpo a Pilato, Pilato se lo concedió y Nicodemo fue después a llevar una mixtura de mirra y de áloe para embalsamar el cuerpo de Jesús. Resulta interesante, hay un dato en el Evangelio que dice que Jesús no le quebraron las piernas porque ya lo vieron muerto. Y entonces fue cuando un soldado le abrió el costado y salió sangre y agua, signos del bautismo y de la Eucaristía. ¿Por qué no le quebraron las piernas? Porque estaba ya muerto. Aparte de que era una profecía, que no le romperá ningún hueso, como al Cordero Pascual, que no le rompían los huesos. Bueno, pero en definitiva, lo digo también para conocimiento de nuestros oyentes, el quebrantamiento de las piernas de los crucificados era, aunque parezca raro, una especie de rito de misericordia, porque sufrían tanto al estar en la cruz sin poder morir hasta que se agotaban, que quebrarle las piernas facilitaba su muerte. Pero claro, un condenado a muerte se apoyaba con los pies en el suelo, vamos, en el poco tablero que le podía quedar para poder respirar, porque se ahogaba, y apoyaba los pies en el madero para levantar un poco su cuerpo y respirar. Era la única fuerza que tenía, apoyarse para poder respirar. Claro, si le quiebran las piernas no puede apoyarse, con lo cual deja de respirar, deja, diríamos, de agonizar. Y en ese sentido el quebrantamiento de piernas facilitaba la muerte. Era como una especie de adelantamiento de la muerte para evitar agonía. Era de alguna manera pues un poco, diríamos, acelerar la muerte para que sufrieran menos. A Jesús, como ya lo vieron muerto, pues no hacía falta quebrarle los huesos de las piernas. Y además se cumplió la profecía, que había dicho no le quebrarán ningún hueso. Como decías antes, José Luis, este paso fue adquirido en el año 1948 por el Apostolado de la Oración. El Apostolado de la Oración era una asociación pues, que a principios del siglo XX pues, tuvo mucha aceptación y ya había adquirido antes de la guerra el anterior paso del descendimiento. Y en los años posteriores a la guerra, recordando este hecho, pues volvió a comprar el actual paso del descendimiento. Ya en el año 1988, al fundarse la cofradía, pues ya pasó a manos de la cofradía. Y también es de Olot. Sí, se adquirió exactamente el mismo año que el prendimiento, son los dos del mismo año. Estamos ya en la representación del entierro de Cristo. El primer instante es el abajamiento de la cruz o desenclavado. Y lo que comentábamos antes, el momento se expresa con colores propios de este solemne momento. Elegante vestidura de riguroso luto. Los cofrades. Yo creo que este es el paso que mayor número de figuras, ¿no?, tiene y... Como siempre decimos, Silvia, una característica de Barbastro es que están los pasos llevados a hombros. Tú figúrate ahora que este paso pues no fuese llevado así. Lo importante que es la vistosidad que da un paso llevado a hombres, ¿no? Que parece que estás viviendo la escena al ser pues llevado de esta manera. El movimiento es muy importante. Si fuese a ruedas sería un movimiento más lineal que bueno, yo creo que no transmitiría a la imagen lo mismo. También es el esfuerzo de quien lleva estos pasos que tanto pesan, ¿eh? Lo sencillo sería lo de las ruedas.
Eso es una cosa que de momento me parece que todo el mundo tiene clara. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Es una característica que comentábamos anteriormente de nuestra Semana Santa y vamos a intentar que así siga. El movimiento es como si la escultura adquiriera un poco de vida, ¿no? Estuvieses viendo la representación en verdad. También tenemos la suerte de que nuestras distancias a lo mejor son más cortas, que en una gran ciudad como puede ser Zaragoza, pues a lo mejor sí que tiene más sentido lo de las ruedas en determinados momentos. Pero yo creo que, bueno, es un esfuerzo que hay que seguir haciendo y manteniendo. Son detalles que, como se suele, fervor por el detalle, que dice la Junta, el eslogan de la Junta Coordinadora. Yo creo que son detalles que tenemos que cuidar mucho y mantener. Y que cuestan, y este año se ha visto porque muchas cofradías, pues bueno, claro, no se puede aventurarse uno sin saber cuántos portantes tienes para sacar el paso, y han tenido que pues preocuparse a ver si había gente suficiente, ¿no? Claro. Porque después de 2 años esto ha sido un detalle también que había que mirar. Es que después de 2 años parece que se nos había olvidado todo, ¿eh? El cómo hacíamos según qué de cosas, dónde poníamos según qué vallas o quién nos llevaba el micro incluso. Ha sido un poco caótico en ese sentido porque es algo que haces de rutina y cuando el parón esté de 2 años pues sí que nos ha costado un poquito. También hemos de decir que este paso del descendimiento es el único que solamente sale en esta procesión del Santo Entierro. La cofradía tiene su sede en la catedral, hace su procesión particular el martes santo con la Piedad, que luego la vamos a ver, pero este paso no sale, solamente sale para la procesión general del Santo Entierro. Y no solo es el único en ese aspecto, también en el número de figuras que lo componen, que es el que mayor número de figuras tiene. Pues como curiosidad, es el mayor número de figuras, pero fíjate, aún tiene una menos que tenía el antiguo descendimiento. Claro, porque estamos hablando de las novedades y de la adquisición de pasos en estos últimos años, pero hasta llegar a los 28 que había antes de la guerra. Que se conozcan porque era de distintas calidades y no todos figuraban en las listas, ¿no? Según lo que se quería resaltar, pues ponían unos u otros, pero la totalidad de los pasos no está en ninguna lista impresa, la sabemos por testimonio oral que han dicho, pero en la lista que sigue pues faltan algunos, ¿no? De los que sí había. Ahí vemos, como hemos dicho antes, el movimiento totalmente acompasado, que al ser un paso de misterio de tantas figuras, pues es muy relevante.
escuchamos también a la sección de instrumentos de la Cofradía del Descendimiento, que ya llega a nuestras cámaras. Un sonido que también es importante, el de las secciones de instrumentos, porque en algunos momentos sí que acompaña ese movimiento y ayuda a hacer ese movimiento, pero en muchos otros momentos se convierte en oración, sus canciones o sus marchas. Es un sonido muy característico también de nuestra Semana Santa. Hay momentos en alguna de las procesiones individuales de cada una de las cofradías que ya relacionamos con ese momento de oración o ese momento de recogimiento. Como se anuncian, ya va marcando el momento, ¿no? Esta sección que dices es la penúltima creada, es del año 96. Solamente está la de San José por detrás de ella. Ya vemos ahí el Paso de la Piedad, que creo que es del 2008, ¿no, Enrique? Sí, en el 2008 se incorporaron dos figuras, dos pasos nuevos, y este es uno de ellos. Representa a Jesús descendido de la cruz, muerto en los brazos de su madre. También es de madera policromada. Y creo que está inspirado en la imagen de una de las vidrieras que hay en la catedral, ¿no? Sí, hay que fijarse un poco para verla, porque esa vidriera está en la capilla del Santo Cristo, detrás del baldaquino que está encima del Santo Cristo mismo, ¿no? Entonces hay que fijarse un poco bien por arriba, pero sí se puede ver, claro, si uno se fija, la ve. La vidriera es redondeada, es redonda. Veis que también esta imagen es un poco redondeada porque claro, está sacada de allí. Esta imagen pues recuerda de alguna manera cómo la Virgen tomó en sus brazos a Cristo muerto. Claro, esta es una imagen que tenemos nosotros aquí. Todo el mundo recuerda, por ejemplo, pues la Pietà de Miguel Ángel, esa maravilla. Pero bueno, es esa idea, es la idea de que la Virgen recoge el cuerpo muerto de su hijo con unas ternuras y con unas delicadezas increíbles. Bueno, pues es lo que podemos contemplar en este paso, en todas las piedades, Pietà, que sobre todo la de Miguel Ángel, por recordar una de las famosas, que nos recuerda ese momento del amor de la Virgen a su hijo. Es el segundo de los pasos de esta cofradía del Descendimiento y es la expresión de la piedad y la ternura de una madre que contempla, siente y llora las llagas de su hijo martirizado. Una lanza había atravesado el costado de Cristo y la espada que anunciara Simeón acabó de atravesar el alma de María. Con este paso, como hemos comentado, se realiza la procesión particular de la cofradía el día de Martes Santo, procesión llamada de las Lágrimas de María. Ahora podemos verlo con más detalle, la expresión de la madre y del hijo.
Y ya después del cierre de esta cofradía vemos a la última de esta procesión general de Santo Entierro, con la cruz del día, con su cruz de guía iniciándola, que es la cofradía del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad, con sede en la iglesia parroquial de San Francisco. Esta mañana ha realizado una de las procesiones pues más emotivas y de la que más queremos todos los cofrades, que es la procesión del Vía Crucis. Así es, y seguimos con el negro. Ellos llevan túnica y capirote o tercerol negro con el cíngulo rojo, y excepto los escoltas del Santo Sepulcro que llevan también capa blanca. Vemos ahí el estandarte, que puede decirse que es una reliquia de la Semana Santa de Barbastro, porque es lo único que tenemos que se conserva anterior a la guerra. Y ahí tienen otro banderín, que es también un símbolo de hermanamiento que antes comentábamos con la hermandad. Pues esta cofradía del Santo Sepulcro está hermanada con la del mismo nombre de la ciudad de Monzón. Como siempre, los penitentes primeros, los penitentes infantiles, que son de los que mayores disfrutan esta procesión. El hábito que tiene esta cofradía es muy similar a el que tenía la Hermandad del Santo Entierro, que fue inaugurado en el año 30 y 31. Prácticamente es copia de aquel. Hay alguna variante, como podemos ver, no son todos iguales en el escapulario, pero fundamentalmente es igual. Y ahí tenemos los 14 estandartes que dan vida a esa procesión del Vía Crucis de esta mañana. Unas imágenes impresas en estos estandartes, que son una reproducción del Vía Crucis que recorre la nave de la iglesia de San Francisco, que es la sede, como hemos dicho, de esta cofradía. El Vía Crucis, como devoción popular de Cuaresma, pero que puede hacerse otros viernes del año cuando la piedad de cada persona pueda indicarlo, sí que suele estar en todas las iglesias, a veces solo con 14 cruces puestas alrededor de la iglesia o puesta con imágenes de lo que representa cada estación. Como decía José Luis, en San Francisco están estas mismas imágenes esculpidas en las estaciones del Vía Crucis, y estos estandartes son reproducción de esas imágenes en piedra que están en las paredes de la iglesia. Y sí que es verdad pues que el Vía Crucis, recorrido desde el principio hasta el final, es un modo pues muy intenso, unas veces, como digo, tomado del Evangelio, otras veces de la tradición o de la piedad popular, para recorrer todo el itinerario de Jesús, desde que es apresado, condenado a muerte, hasta que llega el momento de la muerte en la cruz y puesto en brazos de su madre y puesto en el sepulcro. En algunos sitios añaden una 15ª estación, en Lourdes, por ejemplo, en algún otro sitio, que ya incluyen la resurrección. Ya tenemos también en nuestras pantallas el Santo Sepulcro, que es otra de las novedades de este año de la Semana de la procesión o de la Semana Santa del 2022. Sí, esta cofradía, además de también ponerse el capirote los portantes como la cofradía precedente, pues tiene la novedad del Cristo yacente que fue bendecido en el pasado mes de febrero y que sustituye al antiguo Cristo yacente de cartón piedra, ¿no? Este es una escultura hecho por un escultor que ya teníamos una figura aquí, que es Francisco Javier López del Espino, ¿verdad, Silvia? Sí, antes hablábamos de él, que también realizó en el 2015 la caída. Esta es una talla realizada también en madera de cedro real y policromada al óleo. Tiene una medida de 1,76 centímetros y, como bien decías, fue bendecida en la iglesia de San Francisco el 19 de febrero de este mismo año.
es una figura impactante. Yo creo que, bueno, que es, el escultor ha estudiado, él nos decía, ¿no? Aquel día ha hecho un estudio médico forense dejando patente las heridas, los regueros de sangre, los moratones que sufrió el señor horas previas a su muerte, ¿no? Los que lo quieran ver de cerca, la cofradía lo tiene en el altar de la Soledad y lo podemos ver todo, siempre que queramos, porque además está a vista, está a nivel, o sea que podemos ver todo lo que es la escultura profundamente. Y también, como siempre dicen los buenos escultores andaluces, y este caso lo es, tienen que mover a devoción. Ellos consideran que es una escultura buena cuando mueve a devoción. Nos decía Darío Fernández también cuando vino la primera vez a Barbastro. Sí, yo creo que vale la pena ir a visitarlo, porque aquí al ir más alto no se puede ver, por ejemplo, la cara, ¿no? Ese rostro que tiene con magullao, pero al final da muchísima serenidad. Los ojos cerrados, es una talla muy bonita. Y el sonido que comentábamos del sepulcro, la campana. Campana de silencio. Exactamente, es un sonido característico de aquí. Nos anuncia la llegada del Santo Sepulcro. Yo creo que si cerráramos los ojos y oyéramos la campana, ya sabríamos todos de qué campana se trata, ¿no? Sí, es un sonido súper característico de nuestra Semana Santa. Ahora vamos a poder ver la talla más de cerca. Ahí vemos en las manos, ¿no? el agujero de los clavos. Y la sección de instrumentos de esta cofradía, con su banderín o su guión. Que le suelen llamar guión, sí. Sí, llaman digamos guión. Que es palabra más técnica, ¿no? Sí. Que el banderín. Banderines por las dimensiones suelen ser más o menos, pero la palabra técnica es guión, sí. La palabra correcta es esa. Y aquí vemos ya el último de los pasos de esta procesión general del Santo Entierro. Nuestra Señora de la Soledad. Sí, después del Santo Sepulcro, que es el que da nombre a la procesión, pues la procesión cierra con este paso, ¿no? Con un paso de la Virgen. La Virgen siempre presente en la Semana Santa. Muy importante que la Virgen cierre esta procesión. Bueno, pues sí que se nos decía que también tiene su sentido en que una procesión del Santo Entierro pues sea como la madre que acompaña hasta el final a su propio hijo. Es la Virgen que llamamos de la Soledad, pero una Virgen que espera más que nadie porque tenía más fe que nadie la resurrección de su hijo, pero es muy significativo y como muy emotivo que no se termina la procesión con el difunto, sino que se termina con la madre del difunto. Un difunto que luego estará vivo y que el domingo la Virgen vestirá de blanco como signo de resurrección. Por consiguiente, no podemos terminar aquí la Semana Santa. La Semana Santa
se termina el día de Pascua, que dura ya pues todo el tiempo pascual. Pero agradecemos verdaderamente a Jesucristo su muerte, su resurrección, y a la Virgen su corredención en este misterio de salvación. Y los portantes de Nuestra Señora de la Soledad también con el capirote puesto por primera vez este año. Yo creo, Silvia, que podemos felicitar a estas dos cofradías por esta decisión, porque la verdad que la procesión ha ganado en vistosidad bastante. Sí, yo creo que ha sido una gran decisión, porque ahora se nos van los ojos a ese movimiento del paso y no a las personas, no por nada, sino porque en Barbastro nos conocemos todos y somos así de despistados, ¿no? Los que estamos viendo, a lo mejor se nos va la vista a ver a quién conocemos, o yo creo que así transmitimos muchísimo, muchísimo más. La única Virgen bajo palio, y también el detalle del techo, ¿no? Lo que decíamos antes, las cofradías cómo cuidan, cómo miman todos sus detalles hasta el extremo. Fervor por el detalle. Ahí está. Aunque siempre tenemos motivos para perfeccionar, ¿eh, Silvia? Siempre habrá motivos. Y, hombre, por supuesto. Y somos bastante críticos, también, que creo que eso también es bueno, porque eso nos hace mejorar. Es una de las condiciones para mejorar y no luego, quedarse bueno, conformarse con claro, nada. Y poco a poco, porque también, pues tanto en trabajo como económicamente, pues también supone un esfuerzo según qué mejoras o qué avances podamos hacer en nuestros pasos, sobre todo que son arreglos súper costosos. Vemos ahora un grupo de jóvenes que están visitándonos con unas hermanas estos días en Barbastro, que nos han estado acompañando en los oficios. Esta mañana en el Vía Crucis han leído alguna de las estaciones y están dando un testimonio de fe estos días en Barbastro. Y cerrando la procesión, las autoridades, el obispo, por supuesto, y una representación también del ayuntamiento, que, como decíamos al principio, pues bueno, esta Semana Santa ha resurgido o sigue avanzando gracias al esfuerzo de todos. Por supuesto que los cofrades los primeros. Sí, el señor señor obispo con dos de los sacerdotes de la unidad pastoral, y les acompaña también dos cofrades de la cofradía de la Minerva, que siempre se les invita a esta procesión, y ya, como bien decía José Luis, después pues miembros del ayuntamiento de Barbastro y fuerzas de seguridad. ¿Estar tú también o no? Yo primero procesiono con la hermandad y luego sí que finalizo la procesión, me reengancho, finalizo con las autoridades, sí. La verdad es que está casi todo el consistorio, de todos los concejales. Por supuesto, se agradece ese apoyo. Igual que comentábamos antes que agradecemos el apoyo de los barbastrenses y de los visitantes que salen a las calles a vernos, porque es así como nos apoyan, pues también que esté ahí el ayuntamiento, que esté el capitán de la Guardia Civil o de la Policía Municipal y Protección Civil, que tanto nos ayuda estos días a mantener el orden, y pues súper contentos y súper agradecidos. Despedimos pues esta procesión del Santo Entierro del 2022. Pues ha sido un placer comentar con todos vosotros este acompañamiento a Jesús en la noche de su pasión. Y pues no, tener la mirada puesta en que esto no acaba aquí. Únicamente decir que en este año, a diferencia de otros años, no va a acabar en la Plaza del Mercado la procesión, sino que acabará en la Plaza de San Francisco. La decisión la tomó la Junta Coordinadora en un tiempo en que todavía estaban las normas COVID un poquito así, y se decidió terminar en la Plaza de San Francisco, pues una plaza más abierta, y entonces pues este año hay que tener en cuenta que finalizaremos allí. Como decíamos, esto no termina aquí. Hoy estamos tristes y un poco decaídos con la muerte de nuestro Señor, pero esto tiene su continuación en la noche de Pascua. Y bueno, pues nada, despedimos la retransmisión de esta procesión. Muchísimas gracias tanto a Enrique Padrós como a Silvia como a don José María, y gracias a ustedes por habernos acompañado en esta retransmisión. Muchas gracias. Buenas noches.